dejar de pensar que el tiempo libre es el enemigo de uno. Tratar de ayudar desde lo que sé. Y lo que yo sé hacer es dibujar. Todos tenemos creatividad de diferentes formas, desde diferentes ángulos. Para mí, una de las fallas más importantes que tiene la creatividad en este momento en Colombia es que lo social lo vemos siempre súper aburrido. Puse esta frase porque creo que es necesario que entendamos tanto en nuestra vida laboral, bueno, no sé si es necesario, mentiras, no quiero ser impositivo, pero me parece importante que entendamos que si no cambiamos ciertas acciones de nuestro hacer y de nuestro ser, muy seguramente vamos a repetir siempre las mismas cosas y vamos a estar siempre en el mismo punto. Entonces, ese es el inicio de todo esto. Les voy a pedir un favor y es que no hagamos nada por ahora. Traten de prestarme la atención, toda la atención posible mientras que voy a estar hablando. Sé que de pronto eso es temprano, están en la casa, o bueno, de pronto están en oficina o algo así, están ahí como con doble pantalla en la reunión de Zoom. Entonces, paremos un momento, tomémonos este momento para que hablemos y para que charlemos entre nosotros. Esta primera diapositiva es un círculo que se llama ENSO, que es como la forma en la que en la cultura Zen ellos definen cuál es el estado de ánimo de uno. Entonces, se supone que como queda el círculo es como está uno en su cabeza, ¿sí? También es la forma y es el vacío y un señor está pitando allá durísimo. Entonces me desconcentró, pero bueno, la idea es que ustedes allá desde su casa hagan este círculo, después lo compartan en las redes, taguen a Creative Mornings para ver cómo están ustedes de ánimo cuando empezaron esta charla. Y vamos a ver si cuando la terminen va a terminar con el círculo peor o con el círculo mejor. Entonces yo les voy a mostrar cuál fue el que yo hice. Este lo hice ayer, lo hice antes de terminar la charla y como se dan cuenta estaba en un estado un poquito como, ¿qué voy a decir o de qué les voy a hablar o qué vamos a charlar? Pero bueno, este es el mío. Espero que compartan el suyo, espero que ustedes allá se pongan juiciosos, pueden hacerlo con un esfero, con un marcador, con lo que se les ocurra. Entonces, y bueno, me presento, soy Diego López García, soy santafereño, recalco en que soy santafereño porque ser santafereño le da a uno unas cualidades de vida y de resistencia diferentes, de resiliencia, entonces, y de aguantar, de tenacidad. Eso me forjó carácter. Diana López dice, viva Santa Fe, sí, viva Santa Fe. Soy autodidacta, yo estaba estudiando cine, en un momento me salí porque yo quería hacer algo que estuviera relacionado con los cómics y para mí el cine era esa relación. Pero cuando entré a estudiar cine, me di cuenta que no había, que casi no dibujaba. Entonces, y el cine acá, estamos hablando que eso era finales de los 90, no estaba tan lleno de industria de animación como lo está ahora. Soy súper ñoño, o sea, soy súper geek, me gustan los videojuegos, me gusta coleccionar figuras, me gusta todo lo que sean inversiones innecesarias. O sea, de milagro yo no invertí en DMG, o sea, ya cuando se había acabado, yo ya no tenía plata y sobre todo me gusta procrastinar. O sea, para mí eso es un ejercicio importante dentro de mi creatividad y dentro del desarrollo de mi trabajo. Entonces, porque pues desde niño yo prefería dibujar en el colegio, en las hojas abajo, en las últimas hojas de los cuadernos,
siempre me gustaba dibujar. Entonces por eso digo que prefería a Batman que a Baldor, porque a mí me gustaba mucho comprar cómics y copiarlos. Los libros de español, siempre que venían ilustrados, siempre me gustaba hacer las ilustraciones que venían en esos libros. Años después me doy cuenta que cuando entro a estudiar ilustración, la persona que me dicta ilustración era la misma persona que ilustraba esos libros cuando yo era niño. Los libros de español que se llamaban Armonía del Lenguaje o El Español sin Fronteras. Los ilustraba un maestro mío que lastimosamente murió a causa de todo esto, que se llamaba Edgar Rodes. Entonces, para mí el contacto con el dibujo siempre fue como no de perder el tiempo, como podían decir de pronto los profesores u otras personas, como usted debería mejor hacer la tarea en vez de estar haciendo mamarrachitos, sino no, para mí todo esto se volvió, toda esta pérdida de tiempo se volvió un oficio, se volvió mi trabajo. Entonces yo con el tiempo logré hacer que eso se volviera, que eso que para mucha gente era perder el tiempo, que era procrastinar o que era no dedicarme a lo que debía hacer, se volvió mi trabajo. Y porque es importante también que nosotros entendamos que en ningún momento perdemos el tiempo si estamos haciendo algo que nos hace bien o que nos ayuda en nuestro proceso creativo. Muchas veces, entonces, por ejemplo, yo dejo de trabajar o dejo si tengo que entregar un diseño, un libreto o lo que sea, a veces dejo de trabajar y entonces me pongo a leer, ¿sí? Pero leo también porque la lectura o ver libros, tanto ilustrados como literatura normal, a mí me ayuda en mi trabajo, porque dentro de lo que he hecho, pues he trabajado con libros y he ilustrado diferentes libros. Aquí, por ejemplo, tengo uno que es de Juan Antonio Galán, hecho con la editorial Norma hace muchísimos años. La editora es una amiga que quiero mucho, que se llama Carolina Venegas. Hice también Alibaba, esto fue para Editorial Voluntad, un libro para McGraw Hill en Nueva York. Y este otro, el que está acá, que ven en blanco y negro, que es mi primer libro, lo hice para Editorial Voluntad, más o menos en el 2005, creo que fue, o sea, ya hace un buen tiempo. El libro era muy bonito porque se llama No me gustan los libros. No me gustan los libros y después cambia Sí me gustan los libros. Y es un niño que pelea constantemente con la lectura. Y ese libro para mí representó muchas cosas. Representó el poder ver un trabajo mío publicado y también que me pagaran por hacer un libro. Entonces, recibir algo por algo que tú creías hace 6 meses que nadie te iba a pagar o que no ibas a tener como algo publicado, es una sensación demasiado, sí, como demasiado bonita. Eh, como les digo, hago diferentes libros. Entonces, El Rey del Mundo lo hice hace 2 años con Planeta. Está el libro de Jero el Viajero, que también lo hice con Planeta, con la edición de proyectos especiales. Y ese libro, por ejemplo, tiene una particularidad y es que es la historia de Jero, que es un niño que muere de una enfermedad terminal. Su padre, en memoria de su hijo, decide hacer una fundación para ayudar a otros niños con esa misma enfermedad y le habla con la editorial y deciden hacer un libro para recoger fondos para los niños, para niños con esa enfermedad que creo, no recuerdo ahorita cuál era exactamente. Y, y se crean historias alrededor de él como superhéroe, siendo una persona, sí, como haciendo diferentes cosas de superhéroe, un astronauta, un ninja. Fue un libro muy bonito de hacer. Y está también el de la selección, que se salió para el Mundial del 2014.
A mí un día me dice Carolina López, que era la editora en ese momento de Semana Libros, me dice, tengo una idea, quiero hacer un libro sobre la selección Colombia antes del Mundial, y pues imagínense, yo futbolero, además hacer un libro para niños sobre la selección fue como lo mejor que me pudo haber pasado. Luego con ese libro fuimos a la Feria del Libro, hicimos otras cosas alrededor de eventos, y pues fue increíble porque la respuesta de los niños era súper bonita, mandaban cartas, decían que el libro de la Selección Colombia era el libro que más les gustaba y el que más amaban. Entonces ese tipo de cosas o de respuesta inmediata de su trabajo, del trabajo de uno, es algo que motiva mucho y que a mí personalmente me alegra bastante. Están también, este libro lo sacamos el año pasado, que fue el libro de Juan Piz González. Lo hicimos con Alejandro y con María Riaño. Fue muy chistoso porque tratamos de hacer un libro como de burla, de autoayuda, pero con todos los temas políticos y con toda la crítica y la sátira que tiene Juan Piz. Fue muy divertido hacerlo, además que Alejo es una persona muy brillante en su oficio y en lo que quiere decir, entonces fue muy chévere también porque había mucha libertad. Ahí, por ejemplo, hay el Juan Piz agarrando el popó como el Lady Popó, que yo no sé si se acuerdan un video que hubo hace un año, 2 años, no sé, de una muchacha que se negaba a recoger el popó de su perro y bueno, en fin, como que todo el libro está lleno de ese tipo de chistecitos, o sea, hay como un Walter Mercado y como otro man. Esto fue unas hojas de actualidad panamericana, del libro de actualidad panamericana, que también el libro tenía que ver con todos los mitos de Internet, como con todos estos gurús y todas estas soluciones de te vas a hacer millonario con un clic. Entonces, todas las ilustraciones eran una sátira hacia eso, como hacia esos gurús y hacia esas tecnologías. Y detrás lo que hice fue poner textos en diferentes idiomas, que eso fue como un huevo de Pascua mío, donde lo que hacía era que las frases decían como, un poco emo yo, pero las frases eran como, no creas en lo que ves, la pantalla es una ilusión, bla, bla. Entonces todas las frases del libro iban hacia eso, si quieres. Y otras veces también me la paso en internet para encontrar nuevas cosas. Entonces, aquí quiero hablar de la importancia que es lo que les digo, como dejar de pensar que el tiempo libre es el enemigo de uno. A veces tenemos eso en la cabeza y como nos han metido el cuento también de póngase la camiseta, sea productivo, bla, bla, es que si usted no trasnocha, no se le ve el trabajo o esas cosas, entonces es como, no importa, o sea, relájese también, tenga un tiempo para usted porque es que la cabeza a veces funciona así, uno a veces tiene que buscar otras cosas o hacer otras cosas para que el proyecto de uno ande. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo y es que dentro de esas búsquedas de cosas y de convocatorias y como que estar metidos ahí en grupos y demás como de ilustración, a mí me llega una invitación de una editorial alemana para ilustrar una carta de una baraja. Entonces la ven ahí, el 9 de diamantes, y con esa carta, entonces yo hago esa carta, eh, esa carta termina ganando, es un premio importantísimo de diseño en Alemania que se llama el Red Dot, y eso se vuelve como, sí, se vuelve como un objeto importante, y de ahí a mí me empiezan a llamar a entrevistas y a participaciones en otras revistas y en otros proyectos a nivel mundial. Entonces, eso que se podría considerar como una pérdida de tiempo en Internet o como es no estar produciendo dinero, termina siendo benéfico porque, pues imagínense, mi trabajo termina
en Alemania, en una revista que se llama Novum, que es una revista de diseño allá conocida, en una revista también en Turquía, que se llama Graphic Tasarım, que después con ellos hice creo que 2 o 3 portadas y salí como en otros artículos más. Pero es importante, y para mí fue importante hacer eso y buscar ese tipo de respiros o de descansos para poder también moverme de otra forma. En Instagram, por ejemplo, en Instagram yo muy pocas veces publico cosas de trabajo, porque Instagram se podría decir que es como el container, el envase de mi procrastinación, ¿sí? Ahí entonces yo, los ratos que tengo libre, cuando necesito descansar de trabajo, pensar en otras cosas o desbloquearme, pienso en publicar cosas en Instagram, ¿sí? Como más personales, más de mis procesos y mi desarrollo. Aprovecho también las redes sociales para tratar de generar un mensaje o para tratar de ayudar, ¿sí? Tratar de ayudar desde lo que sé. Y lo que yo sé hacer es dibujar, ¿sí? Yo no sé de política, yo no sé de economía, yo no sé de inmunología, no. Yo sé de creatividad y yo sé dibujar. Entonces trato desde eso generar un mensaje y generar también como generarle a la gente de pronto un respiro, un cambio. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la primera imagen, que es la de los personajes que están como en un lapicito flotando. Fue en noviembre del año pasado cuando hubo todas las catástrofes a nivel Colombia por el invierno. Entonces decidí decirle a la gente que si donaban a una de las fundaciones que estaban recogiendo dinero para los sitios damnificados, para los lugares, yo les mandaba una ilustración. Para sorpresa mía, para buena sorpresa mía, yo pensé que iban a llegar, no sé, 20 ilustraciones, 20 donaciones, llegaron como 170 ilustraciones, 170 donaciones, digo. Entonces, todavía las estoy terminando. Si usted, amigo donante, me está viendo, tenga paciencia. Voy a llegar primero yo que la ayuda a los lugares. Entonces, tranquilo, téngame ahí, aguánteme, téngame paciencia sobre todo. La que ven también de los niños que están dibujando fue una toma dibujada que yo hice en el eje central, en el centro, en el eje ambiental, digo, en el centro, aquí en Bogotá, donde agarré y empecé a dibujar con tiza en el piso. Entonces yo, había convocatoria, había gente, digamos, a la que yo le había dicho que fuera, unos sí fueron, otros no fueron, pero yo arranqué a dibujar, se empezó a sumar gente y de un momento a otro ya teníamos casi toda la parte del Parque de los Periodistas, donde está el monumento, estaba casi todo por la calle pintado. Era buenísimo porque, por ejemplo, pasaban policías y nos veían, pues veían pintando y veían a todo el mundo ahí como súper parchado y nadie hacía nada. Así la gente estuviera pintando, pues escribiendo cosas contra ellos. Siempre le pedí a la gente como si vamos a dibujar, no hagamos algo que sea un insulto, sino hagamos algo que le genere una inquietud o un mensaje para el que lo vea, ¿sí? Porque es importante, para mí, digamos, es importante hacer algo que tenga, que sea reflexivo o que tenga algo de reflexión para todos, ¿sí? Después, esto fue para el 2019, finales del 2019, cuando estábamos en plenas marchas y todo esto. Después decidí salir a dictar unos talleres. Entonces hice unos talleres con una comunidad indígena que vive acá en Bogotá e hice otro para unos niños que son niños que tuvieron algún tipo de problema familiar o de abandono y demás. Entonces ellos estaban como en un centro, en un hogar de paso, y ahí hice los 2 talleres donde lo que siempre me gusta hablar a mí en los talleres es que todos somos creativos, así como lo dice el Creative Mornings, y es que todos tenemos creatividad de diferentes formas, desde diferentes ángulos,
pero no nos neguemos como esa posibilidad de siempre decir como, no, es que yo soy bueno para los números, no, también hay creatividad en los números, hay tanta creatividad en los números que los que son creativos, tan creativos en los números, terminan detenidos, o sea, sí, entonces, como que todos podemos tener esa idea, todos podemos tener no se nieguen esa posibilidad de escribir y no se nieguen también sobre todo la posibilidad de compartir, ¿sí? Porque no necesariamente todo el mundo tiene que ser Leonardo da Vinci para ser completamente expresivo o para que la gente se conecte con algo de lo que uno hace, que eso es muy importante para mí, generar un diálogo implícito con lo que hago, ¿sí? También los últimos años he tratado como de generar como un mensaje más positivo, no desconociendo lo que pasa, pero sí siendo un poco más optimista con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque creo también que si llenamos nuestro entorno completamente de negatividad, pues no vamos a poder salir de ese loop y de ese, sí, como de ese hueco ahí en el que estamos metido en la creatividad. Cuando hice dos tomas dibujadas, la otra fue en el Parque de los Hippies y fue un taller de ilustración al aire libre, donde hacíamos unos ejercicios sencillos desde manchas, íbamos haciendo personajes. Fue muy bonito, mucha gente llegó, como que en un momento era ya como todo el mundo pegando cosas en el Parque de los Hippies y haciendo diferentes cosas y poniendo diferentes mensajes y demás. Lógicamente en un momento se descontroló un poco porque pues llega gente y entonces está el CAI ahí cerca, entonces la policía realmente no estaba haciendo nada, pero sí se empezó como a descontrolar un poco, pero pues afortunadamente no pasó nada grave, no nos echaron gas ni nada por el estilo. Eh, Parte también de lo que hago es, como les digo, usar la creatividad de diferentes formas. Y para mí una de las fallas más importantes que tiene la creatividad en este momento en Colombia es que lo social lo vemos siempre súper aburrido, ¿sí? Como que siempre son las mismas cosas, siempre es el mismo lenguaje, siempre es el mismo discurso, siempre. Y yo personalmente creo que sí tenemos que tener campañas y tenemos que tener cosas que muevan al mundo desde lo social, pero también creo que eso se puede contar de formas más creativas, más divertidas, sin necesidad de quitarle la seriedad o sin necesidad de quitarle, sí, como el mensaje que pueda tener. Entonces, esto yo lo hice en el entre 2017 y 2018, trabajé con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, asesorándolos en una estrategia digital y creativa, donde la gente de las regiones eran los creativos. Entonces, de ahí sacamos una campaña que se llamó En Vos Confío, que lógicamente tenía el tinte religioso, pero también era algo que todos teníamos interiorizado y que todos sabíamos a qué nos referíamos. Hicimos la campaña, hicimos todos como el por qué, el para qué, todo este cuento. Después de hecha la campaña, decimos como, bueno, ¿cómo ejecutamos esa campaña? Y es como, no, contratemos una agencia. Como, no contratemos una agencia. Hagamos que la gente en región sea la que haga la campaña. Porque finalmente ahí en cada región hay gente que sabe cómo hacer esto y sobre todo sabe cómo hablarle a su comunidad. ¿Sí? Muy chévere hacer un post en Facebook que tenga 12,000 likes, pero realmente lo importante es saber si al señor en Codazzi le va a llegar el mensaje o no. Y a ese señor, por ejemplo, le llegaba era por perifoneo. Entonces, fue chévere eso que cada una de las personas de los nodos se encargó de hacer una campaña para su región. Entonces hicieron libros, hicieron radio, hicieron canciones, hicieron, bueno,
un montón de cosas y fue muy bonito porque todo estaba en torno a la paz, que es muy importante, pues que ojalá la alcancemos muy pronto. Esto también fue parte de un trabajo que hice yo con la Fundación para la Libertad de Prensa, con la FLIP. Entonces ahí ya estaba un poco más metido como la sátira. Yo suelo ser una persona satírica y me gusta hacer como ese tipo de chistes a veces un poco incorrectos. Entonces hicimos varias cosas. Fue un periódico que era para hablar acerca de las campañas de los alcaldes que se hacen autobombo. Esto fue 2018. Entonces era como todo este chiste de los alcaldes más o menos como lo hace ahora el fiscal, que es como él mismo habla bien de sí. Y también hicimos unas que eran con videojuegos. Era sobre la libertad de prensa no es un juego. Entonces esto fue muy chévere porque, como les decía al principio, yo soy fanático de los videojuegos, yo colecciono consolas, yo cuando tengo tiempo libre llego y juego un rato, bueno, o sea, yo hago ese tipo de cosas. Entonces estábamos hablando del concepto que era la libertad de prensa no es un juego y salió la idea de hacerlo todo como un videojuego. Entonces todo esto era el periplo de unos periodistas que iban pasando alrededor del informe como si estuvieran en niveles de videojuego. Y eso fue súper entretenido de hacer. Todo lo hice en 8 bits, lo hice en un programa para poder dibujar en 8 bits y me divertí muchísimo porque era muy chévere hacer ese tipo de gráfica. Suelo también hacer eso, suelo hacer como muchas experimentaciones dentro de mi trabajo, ¿sí? Aunque tengo un estilo muy definido, siempre me gusta buscar como otros rumbos u otros caminos, como meter diferentes cosas para no tratar de no encasillarme, aunque sé que de seguro sí estoy encasillado. Luego con la Flip les ayudé a diseñar una convocatoria sobre humor. Entonces era sobre rescatar un poco todo lo de sátira y sátira política y demás. Y ahí en eso les ayudé en la parte tanto de escritura como de diseño y conceptualización de todo el proyecto. Y con la Liga para el Silencio, que también hace parte de la Flip, hice, por ejemplo, esta infografía que era sobre las jugadoras de la selección Colombia que habían tenido un montón de problemas con sus dirigentes y unos casos de abuso y demás. Entonces hice como una pequeña infografía para hablar de ese caso y fue difundida por las redes de la FLIP y de la Liga contra el Silencio. Parte también de trabajar y hacer este tipo de cosas sociales me ha llevado a trabajar con organizaciones internacionales. Entonces, esto que ven acá lo hice con FONAID, que es una fundación internacional que su base está en Holanda, pero realmente ellos, pues es una vaina global. Hicimos estas 3 gráficas que hablaban sobre la meta de acabar con el SIDA, que la tienen para el 2030. Entonces, y pues como que siempre la gráfica iba acerca de la unión y la cooperación y la ayuda que generamos entre todos. La que ven más grande, si ven, es un collage y es muy diferente a lo que suelo hacer, aunque se parece como en las formas y en algunas sombras y demás, pero sí quería salirme un poco de esa estética y quería hacer algo desde hace mucho tipo Monty Python. Monty Python es un colectivo de humoristas ingleses entre los años 60 y 70 y quería hacer eso, quería hacer algo como de ese estilo. Les pasé la idea a ellos. Las que hice primero con ellos fueron las de la mano y las de los médicos y la gente bajando, digamos, el índice de enfermos del SIDA. Pero la otra
se las pasé un poco a riesgo con ellos para ver si les sonaba o no la idea. Y cuando la vieron, me dijeron, no, perfecto, increíble, nos encanta. Bueno, la usaron ahí para mil cosas y ya. También trabajo con una organización que se llama Civicus, que es una organización internacional que tiene base en Sudáfrica, y ellos hacen reportes y pues, informes de todo lo que tiene que ver acerca de protestas y denuncias a nivel mundial. Líderes sociales, líderes ecologistas, todo lo que tiene que ver con denuncia ante gobiernos, ellos lo hacen. Entonces, me pareció, o sea, cuando empecé a trabajar con ellos fue un reto porque fue empujarlos a hacer cosas un poco más creativas, más llenas de color, más llamativas. Y la respuesta con ellos fue buenísima, sobre todo porque su nivel de descarga o su nivel de visibilización de los informes que ellos hacen anualmente se les triplicó la primera vez que hicimos el diseño. Entonces para ellos fue como, wow, esto sí funciona y esto sí tiene un impacto, porque lógicamente los periódicos, los noticieros, como que todo este cuento, les llama más la atención compartir una imagen o compartir algo que visualmente sea más atractivo. Entonces ahí digamos, con ellos fue un reto, pero es y un reto de el poder decirles como hagámoslo y demostrarles que podía ser efectivo, y también un reto para mí pensar no desde ese lado, eh, digamos, voy a decir una palabra que, pero no se ofendan, pero digamos mamerto, desde el hablar de lo social, sino hablar desde algo creativo, ¿sí? Además, porque Civicus tiene algo muy chévere y es que habla de todos los tipos de censura, ¿sí? De todos los, o sea, derecha, izquierda, económica, en prensa, en lo que sea, ellos todo eso lo abarcan. Entonces, para mí, para mi trabajo, también ha sido muy importante darme cuenta y abrir como ese espectro de todo, pues, como de la justicia de diferentes formas. Y, pues, como les digo, otras veces también, pues, dejo de trabajar para pensar en mí, porque mi tiempo es muy importante, ¿sí? Y mi tiempo libre no es mi enemigo, y mi tiempo libre no afecta mi productividad. Eso es algo también, bueno, llevo mucho tiempo trabajando freelance, entonces estar ahora encerrado y tener como dominio de mis horarios y demás, siempre ha sido importante, pero lógicamente el encierro me ha dado como otras cosas que pensar, ¿sí? Como la capacidad a veces de querer salir y no poder hacerlo, de querer verme con mis amigos y no poder hacerlo, pero siempre trato de ser consciente de eso, como de si estoy feliz, bueno, chévere estar feliz, si estoy triste, pues sí, también, pues toca estar triste a veces, ¿sí? La tristeza igual va a pasar y la tristeza igual va a ser algo que no, pues que no va a durar para siempre. Esta situación actual es muy difícil, pero también pensemos todos desde los privilegios que tenemos y la comodidad que tenemos en nuestros hogares o en nuestro trabajo, o ese tipo de privilegios o de cosas que a veces no tenemos tan claro, ¿no? El tiempo libre que podemos tener para aprovechar. Cuando yo tengo tiempo libre, trato de, como les digo, hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, si estoy diseñando un informe, lo que hago es que baje un programa de 3D. Entonces, estoy tratando de aprender 3D y modelar 3D. Pero mientras que hago eso, lo trato de mezclar también con lo que ya sé hacer, ¿sí? Para generar otras cosas y para generar otra dinámica creativa dentro de mi cabeza. O me siento a escribir, o me siento a
no sé, a ver televisión, me siento a jugar, pero es importante para el proceso creativo. No les voy a decir mentiras, no me pongo a lavar platos porque odio lavar platos. De pronto hay otra gente que creativamente sí le funciona decir, voy a hacer oficio para despegarme. No, yo soy lo más perezoso del mundo para hacer oficio. O sea, ¿sí? O voy y saco a mi perro, voy y le doy una vuelta a mi perro y ya. Y cuando estoy dando esa vuelta o cuando estoy haciendo esto en 3D o en collage o en lo que sea, como que voy pensando en el backend, pues voy ahí como procesando cómo poder resolver las otras cosas. Y siempre logro llegar a ese punto de resolver eh, un diseño, un guión o una ilustración que tengo, ¿sí? Pero es un poco como pensar sin estar pensando en lo que tengo que hacer. También trato de meditar, trato de siempre dedicarme un momento del día o de la semana a meditar, porque creo que es importante y porque creo que esa pausa también es como, es importante dejar la cabeza un poco alejada del ruido y trato de estar en contacto con la gente que quiero mucho, ¿sí? Porque eso, todo eso también, todo eso se puede tomar como procrastinación. Y es llamar a un amigo, llamar a mi mamá, llamar a mis hermanas y decirles, oiga, ¿cómo están? No sé qué, no, llamaba para decirle que lo quiero. O sea, eso es importante, porque eso también lo llena a uno y lo anima a uno a hacer diferentes cosas. Y para finalizar, pues también a veces dejo de trabajar pues para venir a compartir con ustedes, para venir a contarles toda esta historia, para venir a decirles que muchas gracias por estar ahí conectados y conectadas. Es muy, créanme que estoy como conmovido por todo porque me parece muy bonito ver todo este montón de gente escribiendo y hablándose y conectados. Eh, este espacio, por ejemplo, presencial, Creative Mornings, es muy bonito porque tiene la capacidad que todo el mundo se habla, que todo el mundo como que genera unas sinergias. Y estoy viendo, por ejemplo, eso en el chat, estoy viendo como la participación de todos y me parece muy bonito que podamos estar acá juntos haciendo. Y pues les quería dar las gracias de todo corazón por su atención, por su tiempo, por su mañana, por todo. De verdad que para mí es muy importante y les mando un abrazo grandísimo allá a sus casas. Listo, entonces aquí hay preguntas. Vamos a ver las preguntas. Entonces, ¿cómo es el proceso para llevarlo a la editorial o cómo se puede empezar? Entonces, para los cuentos o para las cosas que tengan, lo que te recomendaría es que hay convocatorias de cuentos, hay convocatorias sí, de tanto editoriales como de gobierno o de Mintic, de la Secretaría de Cultura de acá de Bogotá. Entonces, si tienes ese cuento corto, lo mejor es que pienses en llevarlo a esa convocatoria porque esos son los muy buenos medidores de que también escribe uno, ¿sí? Entonces ahí como que puedes tener una motivación con eso. Para Juanma, ¿cómo luchar contra ese afán de llamar la atención? Sencillo, hágalo para usted, que la persona que le importe lo que está haciendo sea usted, ¿sí? Si usted está contento con el mensaje, listo. Ahí ya no importa el resto, porque si usted busca complacer al resto de las personas, nunca lo va a lograr, porque va a ser muy difícil complacer a cuántas personas son en el mundo. 500 millones de personas, no sé. Entonces, 7.000 millones de personas. ¿Cómo va a llegar usted a hacer algo para complacer a 7.000 millones de personas? No es posible. Hágalo para usted. Eso es lo más chévere. Y no tenga miedo de publicar todo lo que se le ocurre en redes sociales, porque las redes sociales no tienen peaje. Entonces, si usted quiere publicar 200 veces, publíquelo sin ningún problema. Cuando la postergación se pasa al otro lado, pues estése un rato en ese otro lado y estése tranquilo en ese otro lado. Y cuando se sienta cómodo, se pasa para otro lado. Es como cuando uno está durmiendo.
que uno entonces uno dice, no, me duermo un ratico bien de este lado y después no me siento cómodo y me paso para el otro. Sencillo. Cómo estimular la creatividad de un niño que tiene mucha energía sin dejar que restrinja su desarrollo. Lo primero, lo mejor sería llevarlo a un pediatra o a un psicólogo de niños, eso sería importante. Y si no es tan grave, nada, motívenlo, confíen en él, tengan confianza en él. La confianza de los papás es una vaina súper importante para uno. El 50% de lo que yo hago en ese sentido se lo debo a mis papás y es que ellos siempre confiaron en mí y siempre me dejaron hacer las cosas entendiendo que tenía límites, ¿sí? Entendiendo que yo podía ser libre, pero también tenía que respetar ciertas cosas. Tengo una charla constante con mi lado creativo. ¿Cómo crees que se puede lograr esa sinergia? Hacer lo que piensa con lo que hace. Sencillo. Hagan, si es de dibujo, copien dibujantes que ustedes admiren, porque eso les ayuda a aterrizar las ideas. ¿Sí? Cuando uno copia otros dibujos, uno va entendiendo cómo es el proceso, ¿sí? Cómo materializa el proceso. Si es en escritura, lean. Entonces, leyendo, ustedes también pueden llegar a saber cómo se cuenta una historia o cómo se narra una historia. ¿Cuál es el mejor el proyecto para evitar la procrastinación? No la evite, no luche con ella. Ella no es una enemiga, ¿sí? No es enemigo. El tiempo libre no es un enemigo de uno y el descanso no es un enemigo de uno. Tenemos que tratar de quitarnos eso de la cabeza, ¿sí? Que ser productivo no necesariamente es entonces que uno tenga que ya entregar todo, ¿sí? Lo que yo decía, por ejemplo, en el texto de la charla, pues uno no le va a decir a un médico, tómese un tiempo durante una cirugía, ¿sí? Porque pues se le muere el paciente. Pero sí tenga en cuenta que el tiempo libre es importante para usted. ¿Qué consejo, qué visión que les puedo dar a las nuevas generaciones? Que no son tan nuevas, porque siempre va a haber una más nueva. Y que hagan, que trabajen, porque el oficio es lo que a uno le da la práctica y le da el saber. Entonces es importante siempre hacer. Puede existir gente muy talentosa, gente con un talento grandísimo, pero si no trabajan y si no crean todos los días, ese talento se duerme. Y también nunca esperen que les golpeen en la puerta de la casa. Siempre salgan a buscar las cosas, porque eso también es importante, hacer relaciones, hacer amigos, conocer gente para poder aportarle a uno como persona de diferentes cosas. ¿Qué consejos le puedes dar a alguien que le teme mucho a la crítica y que se abstiene de publicar sus trabajos? Pues, que si esos críticos le están pagando a ustedes su trabajo o le van a comprar su trabajo, téngalos en cuenta. O si usted depende de esa crítica para poder respirar, téngalos en cuenta. De resto, no importa. O sea, ¿sí? Puede llegar a decirle el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York que está mal su trabajo y, bueno, chévere, pero pues si usted no depende de él, fresco, publique lo que quiera. 2 o 3 ilustradores que admires o que te inspiran. Hay muchísimos. Edgar Rodes, que fue mi maestro que murió este año, murió en enero de este año, fue una inspiración muy grande para mí porque él me ayudó como a despertar ese amor por el dibujo y ese amor por el hacer y por dibujar. Era una persona completamente inspiradora cuando uno lo veía sentado trabajando. Él llegaba y entonces se llenaba las manos, cambiaba de formatos, era demasiado inspirador. Para mí Rhodes es fue mi papá en eso, como supremamente inspirador. Hay amigos también que son inspiración. Tavo Garabato, que es un man que todos los días tiene en la ilustración algo como una causa o como una lucha y es algo muy admirable. Rafa Yocten es un ilustrador que lo admiro también un montón. Luisa Uribe es una amiga también que es ilustradora y es increíble lo que ella hace. Lorena Álvarez también es una gran ilustradora.
Mary Blair era una ilustradora norteamericana que un poco vivió bajo la sombra, pero ella fue la que diseñó casi que todo el universo de Disney World, y ella era la que hacía todos los art concept de las películas de Disney. Ellos son pues como que admiro mucho. De animaciones o cortometrajes, que sí recomiendo, que sí he hecho. Ahorita quiero hacer un cortometraje, y de animaciones hice parte de un proyecto con Santiago Rivas, Santiago Rocha y Simón Wilches, que se llamaba Pequeño Tirano, que era un proyecto de sátira política hace muchos años. Y quiero hacer ahorita un corto y una animación. Estoy trabajando con un estudio de animación en Medellín que se llama Panther, que son unos duros. Entonces estoy muy feliz como de haber hecho contacto con ellos. ¿Cuáles son sus series o películas favoritas? The Office, Seinfeld. Me gusta ahorita mucho The Boys, la de Amazon, que es de superhéroes. Me gusta Mandalorian, me gusta Star Wars, todo lo de Star Wars. Bueno, las últimas no me gustan tanto, pero en general me las veo. Las de Avengers también me ha gustado mucho. Me gustó mucho WandaVision. No me gustó mucho la de Falcon y el Soldado del Infierno. Del invierno, digo. Porque sí es un poco del infierno, porque es muy mala la serie. Y sí, como que soy muy ñoño con eso. Me gusta mucho la comedia. Me divierte mucho ver series de humor, y sobre todo de humor medio incorrecto. Ricky Gervais me parece un crack completo. ¿Será cierto que todos llevamos un ilustrador dentro, pero lo capamos con otras vainas? Sí, sí es cierto. Todos podemos dibujar. Si ustedes saben escribir, saben dibujar, porque la base es la misma, círculos y líneas. Partan de ahí, o sea, eso no tiene ningún problema. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo grande. Nos vemos por Instagram. Sigan con Creative Mornings, que siempre hay unos invitados muy chéveres. Y un abrazo grande. Y gracias, muchas gracias.